Hola, hola, bienvenida a tu materia de literatura. El día de hoy vamos a abordar el tema del texto periodístico y sus subtemas, pero sin antes, no me gustaría dejar pasar desapercibido el tema del texto periodístico, explicarte de una manera muy general de qué se trata para que tú puedas entender los siguientes contenidos. Esta es una pequeña introducción a lo que es el texto periodístico. ¿Y qué son los textos periodísticos? Pues no son más que textos informativos que se publican en medios de comunicación y que estos cuentan con la característica de estar situados en el presente o en un pasado muy cercano. ¿A qué nos referimos? A que normalmente se tratan de noticias o justamente hechos sociales de las que nos están hablando, que son de la actualidad, que son pertinentes para nuestro tiempo. Te decía, se publican en medios de comunicación, son claros, son concisos y siempre están escritos de una manera estructurada. Eh, También existen diferentes tipos de textos periodísticos, se los voy a mencionar únicamente como información extra. Primero está la noticia, que es lo que te decía, con los hechos cercanos, los reportajes, editorial, artículo de fondo, crítica, columna, artículo de opinión, entrevista, reportaje interpretativo y la crónica. Cada uno de estos textos tienen estructuras totalmente diferentes. Todos cumplen con la misma función, que es informar, y algunos tienen otros eh, tienen otros complementos, como por ejemplo el reportaje, la editorial, la crítica, la columna. Ahí tienen que ver muchísimo con quien nos redacta. Normalmente en las noticias simplemente te están narrando el hecho sucedido y ya. A continuación te voy a hablar del propósito. Y bueno, el primer subtema de este tema es el propósito 2.1. Y el principal propósito de los textos periodísticos, pues es informar justo por su forma y los hechos que abarcan. Te decía, son muy cercanos al presente o son del presente y lo que hacen es hablarnos de hechos que están sucediendo o que han sucedido y que impactan en nuestra vida cotidiana. De ahí hay otro propósito que también es convencer. Hay muchos de estos textos que también pueden ser persuasivos, sobre todo cuando estos tienen que ver con una crítica más profunda de quien los redacta. Luego tenemos la opinión y pues esta la encontramos presente principalmente en la crítica, en la columna, por supuesto en el artículo de opinión y, y en algunas ocasiones también en el artículo de fondo. ¿En qué se basan estas opiniones? Pues son normalmente objetivas y subjetivas. Siempre las opiniones tienen ambas partes, no pueden ser del todo objetivas ni del todo subjetivas. Recuerda que en algunos temas te he dicho que nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestro conocimiento se adquiere con el tiempo y nosotros vamos adquiriendo información, cargas culturales con las personas que nos desarrollamos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, nuestros pensamientos e ideas, todo lo que razonamos, tienen también mucho peso de esta carga cultural que nosotros tenemos. Por eso es que las opiniones siempre van a ser objetivas y subjetivas. ¿A qué me refiero con objetivas? Bueno, pues que traten de ser lo más neutrales posibles, eh, hablando desde el punto en el que se encuentra la persona que está dando su opinión, y subjetivas pues habla desde cómo lo está viviendo, cómo se siente con ello, más allá de lo que debería ser. Se habla de una manera muy personal y es un proceso de intromisión hacia nosotros mismos. Y otro tema importante también dentro del texto periodístico, pues es que normalmente estos textos son
hechos por personas que se dedican a la comunicación, que estudiaron, por ejemplo, la licenciatura en comunicación o sus afines, que estudiaron periodismo o que se han especializado en ello a lo largo de su vida. Hay mucha gente que no lo ha estudiado, sin embargo, ha estado muy cerca y eso les permite desarrollar todos estas capacidades dentro de los textos periodísticos. Y bien, ahora te diré un pequeño resumen de lo que te expliqué en las hojas anteriores. Recuerda que este tema es el texto periodístico y te resumí de qué trata el texto periodístico. Bueno, pues se trata de textos que están escritos principalmente para informar, que se publican en medios de comunicación. Te doy ejemplos, pueden ser los periódicos, las revistas, los portales de noticias, digitales o impresos. Eh, Muchos de ellos pueden darnos opiniones, depende en dónde se encuentren publicados. Los tipos principales de los textos periodísticos, pues recuerda que son la noticia, el reportaje editorial, el artículo de fondo, la crítica, columna, artículo de opinión, la entrevista, el reportaje interpretativo y la crónica. Cada uno de los textos periodísticos cuenta con estructuras específicas al ser variados entre sí. Cada uno también nos hablará de información diferente en sus diferentes formas y recuerda también que la mayoría de estos textos están situados en el presente o en acontecimientos que han sucedido recientemente. De ahí, pues hablamos del propósito de estos textos y el primer propósito, el principal, pues es informarnos sobre los hechos o acontecimientos de nuestro interés, dependiendo de dónde estén publicados. También dentro del periodismo, pues está el propósito de convencer sobre un tema o sobre un hecho. Es esta información que nos quiere persuadir de algo que está sucediendo. Y por último, también recuerda que tenemos la opinión. La opinión también es importante. Te dije que normalmente aparece en el artículo de fondo, en la crítica, en la columna y en el artículo de opinión. Las entrevistas normalmente carecen, dependiendo también del tipo de revista, pero en ellas su función es meramente informativa y de carácter objetivo. Te hablé también de las opiniones que cuentan con las características de ser objetivas y subjetivas. ¿Y de qué hablamos? Bueno, pues de que las opiniones, cuando son lo más objetivas posibles, pues el periodista o la persona que se dedica a redactarlo no nos está hablando de cómo se siente con esta información ni qué le está pasando directamente a él, simplemente adquiere una postura neutral, a diferencia de lo subjetivo. Y pues en resumen es eso, espero que el tema haya quedado bastante claro. Recuerda que cuando leas a la próxima una noticia, una entrevista, cualquier nota informativa, pues entiendas cuál es el propósito, búscalo siempre en el tema principal y verás que al tratar de resumirla, allí encontrarás ese propósito del que estamos hablando, informar sobre qué y cómo lo hacen. Gracias por tu atención, nos escuchamos en la próxima.